Hola, hoy os voy a enseñar cómo funciona el Twitter. Os voy a enseñar las diferentes partes de Twitter, cómo funciona, qué podemos hacer con él. Y al final haremos una prueba de un tweet que hoy en la comida vamos a contestar. Bueno, comenzamos. Bienvenidos a Asociación de la Tartamudez de Cataluña. ¿Cómo hacerte una cuenta de Twitter? Muy sencillo. Tienes que ir a www.twitter.com y entonces si estás registrado directamente te pones en la parte de poner usuario y contraseña y iniciar sesión. Y si no lo estás, te tienes que registrar, rellenar un formulario. ¿Cómo registrarse? Si no estás registrado, tienes que poner tu nombre completo, tu mail, tu contraseña y darle a regístrate en Twitter. Y entonces seguir unos pasos que hoy en la comida, después de pausar el vídeo, se pueden hacer. Una vez registrado, puedes cada vez poner tu usuario y contraseña. Por ejemplo, el usuario y contraseña, el usuario de AdCat es @difusió_AdCat. Una vez entro, nos sale la página de inicio, donde podemos ver nuestra visión de nuestro perfil, las tendencias o palabras más usadas del día, el muro comunitario de Twitter, que es igual al de Facebook, lo que va publicando cada uno, un apartado donde buscar un perfil, si lo sabemos ya de antemano. Por ejemplo, el mío es @ingetpomar, donde aparece después la imagen identificándose uno, y nuestro perfil, donde aquí podemos ver nuestro perfil como lo vemos nosotros, no como lo ven los otros. Y nuestra configuración, por si queremos modificar alguna palabra o queremos implementar algo que nos hemos olvidado antes. Tenemos también, después del inicio, las notificaciones, donde se puede compartir y revisar todos los tweets donde mencionas a otras personas en tu tweet o en otros. Después los mensajes sirven para dar el OK o la bienvenida a un nuevo seguidor. Luego lo veremos. Bueno, para enviar mensajes a todos los seguidores. Por ejemplo, un mensaje que yo envié fue a Darren Kavinovsky,
le dije thanks for you. You can visit your website at cat.org and Facebook for more information. Le he dicho gracias por seguirme. Tú puedes visitar nuestra página web y Facebook para más información. En las notificaciones, la Pilar Arche, por ejemplo, retuiteó un Twitter que yo puse en AdCat, y al retuitear se le pone en el muro que tiene de su perfil. Entonces lo puede ver cualquiera y lo puede retuitear cualquiera. También le gustó mi tweet. En un tweet tenemos que poner como norma general una pequeña descripción del tweet, lo que quieres decir en pocas palabras, ya que solo tenemos 140 caracteres. Después citar a alguien con su nombre de usuario para que aparezca en su muro de su tweet, y después algún link que queramos poner, por ejemplo la página web, el Facebook, etc. Y por último, algo importante es el hashtag, que es la palabra clave para rankear la búsqueda de el tweet. Es decir, utilizas una palabra para que cualquier usuario, al buscarla, le aparezca el tweet descrito en el muro. Es decir, tiene relación con lo que escribes. Porque, por ejemplo, una palabra de tartamudez, si alguno la escribe, solo le saldrá relacionado con lo de la tartamudez, ¿sabe? Y también tiene que ver con las palabras más buscadas del día. Así posicionas tu tweet, siempre que tenga relación con la palabra, el tweet y el hashtag. En nuestro perfil podemos ver la información general del usuario, con previamente habiendo dicho unas palabras clave para la búsqueda del usuario sin tweet. Es algo diferente. Nuestros tweets que nosotros hacemos, que se ponen en nuestro muro, y los que hacen otros que han retuiteado o que les gusta. Los que estamos siguiendo y los seguidores pueden ser los mismos, diferentes, pero siempre ha de haber una relación, y siempre los que estás siguiendo no pueden haber un número superior a, por ejemplo, 1000, cuando tienes muy pocos seguidores. O sea, te tienen que seguir igual de seguidores que tú estás siguiendo. Para si queremos editar nuestro perfil, clicamos editar perfil, y entonces podemos cambiar nuestro nombre como queremos que nos vean, las palabras clave, la situación y la página web, y cambiar también las fotos de perfil o de encabezado. Ahora vamos a hacer un tweet.
pues os voy a explicar las partes del tweet, en qué consta un tweet, lo que podemos poner en un tweet, los medios que podemos añadir fotos o vídeos, la ubicación donde ponemos nuestra ubicación o otra que creamos, no tiene relación, y una encuesta. Podemos poner lo que queramos, no calquera ni fotos, ni vídeos, ni ubicación, ni encuestas. Eso cada uno pone lo que quiere. Y bueno, vamos a hacer un tweet, ¿no? Claro. Pues podemos poner en la comida de Navidad el 12 de diciembre en Cardedeu. Ponemos así, ponemos los diferentes tweets que queramos. Siempre tenemos que guardar una relación con los tweets, ¿vale? Y visitar nuestra web adcat.org y nuestro hashtag, que es tartamudez. Mira, me ha salido redondo porque acabo de cubrir todas las letras, vale. Bueno, este tweet servirá para mañana, y vamos a hacer otro tweet, vale. Encuesta a los comensales. Podemos poner una encuesta donde pueda decir: soy tartamudo, no soy tartamudo, y poner otra, pues otro con alguna disfluencia. Bueno, disfluencia no se puede poner porque hemos alcanzado el máximo de palabras que se pueden poner en cada, o sea que pondremos otro, ¿no? Y entonces encuesta a los comensales y volvemos a poner nuestros tweets relacionados con la tartamudez, y igualmente, para que entren otra vez, ponemos nuestra página web y igualmente el hashtag.
tartamudez. Bueno, como se ha puesto una encuesta, podemos poner como hemos puesto una encuesta, no podemos poner tantas palabras, pero lo tenemos que hacer así porque eso es lo que dice el programa. Bueno, pues tuiteamos. Bueno, encuesta a los comensales. Vale, pues que aproveche y que tengamos un buen día.